Listo, ahí ya comencé la grabación. Vuelvo a compartir pantalla. Ahí está. Bueno. La clase pasada habíamos retomado un poco el tema de función polinómica, ya era la segunda clase que estábamos hablando de ella. La primera clase estuvimos hablando en general de los polinomios. ¿Por qué? Porque una función polinómica es aquella cuya fórmula está determinada, ¿sí?, por un polinomio. O sea, la fórmula de una función polinómica es un polinomio, ¿sí? Y yo les presenté la clase siguiente, que es la clase pasada, básicamente, ¿qué tipo de ejercicios íbamos a estar trabajando respecto de función polinómica? Al igual que el resto de las funciones que vimos, que eran la función lineal y la función cuadrática, haciendo un paréntesis a esto, acuérdense que tanto la lineal como la cuadrática también son funciones polinómicas, porque son polinomios de grado 1 en el caso de la lineal y de grado 2 en el caso de la cuadrática, ¿sí? Las actividades básicamente siempre consisten en lo mismo para cada función: determinar su dominio, su imagen, las raíces. En el caso de la función polinómica, agregamos la multiplicidad de esas raíces, ordenada al origen, los conjuntos de positividad y negatividad, y un gráfico aproximado, ¿sí? Eso básicamente es en lo que consiste la actividad, que ya está cargada en el Classroom, ¿sí? Ya esta actividad la van a ver ahí también cargada. Bueno, en el caso de las funciones polinómicas, también les había comentado que los polinomios pueden expresarse básicamente en forma polinómica, es decir, con sumas o restas, pero también pueden expresarse en forma factorizada. ¿Qué quiere decir? Que es una multiplicación entre polinomios de grados más chiquitos. Por ejemplo, esto que estamos viendo acá en pantalla, ¿sí?, es un polinomio que está en forma factorizada. Fíjense que acá tengo una multiplicación y acá tengo otra multiplicación entre los dos paréntesis, ¿sí? Cuando nosotros tenemos varios factores, por factores me refiero al caso de la X, al caso de este paréntesis y de este paréntesis, esos son factores de la multiplicación, o sea, son cada uno de los números que se multiplican, ¿sí? Si yo tengo que 5 por 3 es igual a 15, el 5 y el 3 son factores, ¿sí? En el caso entonces de la función polinómica, por ahora lo que vamos a hacer es trabajar aquellas que están dadas por polinomios que se encuentran factorizados, es decir, que van a aparecer de esta forma, ¿sí? Habíamos estado comentando acerca del dominio de una función polinómica, que al igual que en la lineal y que en la cuadrática, el dominio siempre van a ser todos los números reales, ¿sí? Por eso está R. Ojo con esta R, porque vi que algunos en las tareas que estuve corrigiendo, les habrán llegado las devoluciones, hacen algo medio raro, hacen como un palito y una N. Si no sale, hacen la R y punto, ¿sí? Una R sola. Lo único que tiene es que este palito es doble, pero si no sale, hacen una sola R, ¿sí? Después, respecto de la imagen, habíamos dicho que no siempre con las herramientas matemáticas que contamos en quinto año del secundario podemos determinar a simple vista o a priori cuál va a ser la imagen de una función polinómica. ¿En qué casos sí la voy a poder determinar? Bueno, en caso en que el grado de ese polinomio, de esa función polinómica, sea impar. ¿Cuándo un grado es impar? Bueno, si es 1, 3, 5, 7, 9 o cualquier número que termine en esos dígitos, ¿sí? Por ejemplo, el 21 termina en 1, es impar. ¿Quiénes son pares? El 0, 2, 4, 6, 8 y cualquiera que termine en esos dígitos. El 20, por ejemplo, es par, ¿sí? ¿Por qué hago esta aclaración? Bueno, porque si el grado fuera impar, puedo determinar la imagen de la función y van a ser todos los números reales, ¿sí? Que va a coincidir con el dominio. Pero si el grado de la función polinómica que nos dan es par, ¿sí?, no puedo determinar la imagen de la función, no con las herramientas que contamos en quinto. Entonces, en ese caso, fíjense, para el ejemplo que yo proponía, que es este de acá, ¿sí?, como el grado nos dio que era par, dijimos que no podíamos determinar la imagen de la función con las herramientas que contábamos de matemáticas, ¿sí? ¿Cómo determino el grado del polinomio si está escrito así en forma factorizada, como es este caso? Porque hasta acá nosotros habíamos visto polinomios que estaban escritos en forma de suma o resta y buscábamos de todas las X
La que tenía el exponente más grande. Y ese exponente más grande era el que me indicaba el grado del polinomio. En este caso, como vemos que está todo factorizado, si nosotros resolviéramos acá con propiedad distributiva todas las cuentas, el grado sería cada vez mayor, ¿sí? ¿Cómo voy a hacer para determinarlo sin necesidad de usar acá la propiedad distributiva? Bueno, sumo los grados de cada factor. Por ejemplo, acá el primer factor, que es la x, tenía exponente 2, así que puse un 2. El segundo factor, la x, el mayor exponente que tiene, es un 1, así que puse exponente 1. Y en el tercer factor tenemos que esta x, si bien tiene un 1, está elevada al cubo. O sea que si yo desarrollara este cubo, va a terminar teniendo un exponente 3. Así que directamente puedo usar el exponente que tengo acá en el paréntesis y lo sumo también. Cuando sumo el 2 de este, el 1 de este y el 3 de este, me termina dando el 6. Ese va a ser el grado de todo este polinomio, ¿sí? Siempre acuérdense que entonces suman los exponentes que aparecen en cada factor. Luego pasamos a ver las raíces y multiplicidad. Cuando hablamos de raíces, siempre procedemos de la misma forma que con cualquier función. Igualamos la función a 0. Esta era mi función, la igualé a 0. Para resolver esto, que es una ecuación polinómica de grado mayor o igual a 3, ¿cómo las resolvemos? Siempre factorizándolas. Como en nuestro caso ya está factorizado, lo que vamos a hacer es, vemos que hay una multiplicación, ¿sí?, de varios factores, y que esta multiplicación me da por resultado 0. Entonces comienzo a pensar, a ver, en qué situaciones, ¿sí?, yo obtengo un 0 por resultado en una multiplicación. Y nos damos cuenta de que puedo obtener un 0 como resultado en la multiplicación cuando el 0 es alguno de los factores. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, a 5, ¿por qué número debería multiplicarlo para que me dé 0? Y por 0. Entonces el 0 es un factor. Si yo tengo 7 por 8, por algún número que me dé 0, ¿qué número debería ser? También el 0. ¿Sí? O 0 por 0 también me da 0. Es decir, vamos a pedir que cada uno de estos factores, ven estos que yo acá marqué con rosa, cada uno de ellos sea igual a 0. Entonces en el primero, sin el exponente no lo usamos, al menos no para despejar acá la x. El primer caso me queda x igual a 0. Acá la x ya está despejada, así que quedó ahí. En el segundo caso agarro todo el paréntesis, ¿ven? Y lo igual a 0. No hace falta ya que lo escriba el paréntesis, porque solo escribí eso. El 1 que está restando, pasó sumando y obtuve el valor de la x. Y en este caso lo mismo, agarré lo último sin el exponente, lo igual a 0, el 2 que sumaba pasó restando, obtuve la tercera raíz. En el caso de las funciones polinómicas, son funciones que dependiendo el grado del polinomio, pueden tener como máximo esa cantidad de raíces. Entonces fíjense que nuestro polinomio tenía grado 6, así que como máximo puedo tener 6 raíces. Eso quiere decir que como máximo puedo atravesar al eje X 6 veces al momento de graficarlo, ¿sí? Puede pasar que no tenga ninguna, que tenga una, que tenga dos. Eso va a depender, ¿por qué? Porque hay raíces que a veces son dobles, son triples, son cuádruples. ¿Cómo me doy cuenta de qué tipo de raíz se trata? Mirando la multiplicidad. ¿Qué es la multiplicidad? Esto que marca acá en amarillo, ¿sí? Es el exponente con el que va a aparecer cada factor. Entonces, fíjense, acá en este caso tenía exponente 2, entonces la multiplicidad es un 2. Acá tengo exponente 1, entonces la multiplicidad va a ser 1. Exponente 3, la multiplicidad de esta raíz es 3. Para cada raíz que nosotros tenemos una multiplicidad distinta, ¿sí? No siempre va a coincidir la multiplicidad. A veces sí, con otras raíces, a veces no. Pero fíjense que yo para cada raíz puse una multiplicidad. ¿Se ve eso? Luego estos simbolitos que aparecen acá, que son como B cortas chiquititas, significan o. ¿Qué quiere decir? Que la raíz puede ser 0, o que la raíz puede ser 1, o que la raíz puede ser menos 2. ¿Sí? Y después acá, en esta partecita, habíamos estado hablando de qué era esto de la multiplicidad, ¿para qué lo buscamos? Bueno, en realidad, dependiendo de si esa multiplicidad es un número par o impar, nosotros podemos saber cómo se va a comportar la gráfica de la función. ¿Qué quiere decir esto?
Si la multiplicidad es par, como el caso de acá, ven que tenemos un 2 como multiplicidad, la gráfica de la función lo que hace es rebotar en el eje X. Imagínense que el piso, ¿sí?, es el eje X. Y nosotros estamos con una pelota. ¿La pelota qué hace? Pica en el piso y vuelve a subir. Bueno, acá va a pasar lo mismo. Imagínense que esto que yo estoy marcando acá sería el recorrido que haría la pelota. Baja, pica y vuelve a subir. ¿Sí? Rebota. ¿Estamos? Esto de rebotar lo puede hacer estando de arriba, ¿sí? Ven que viene bajando y sube, o lo puedo hacer al revés. Estoy acá abajo, sube y baja. Por ejemplo, piénsenlo cuando tiramos una pelota al aire. Llega a un punto en donde queda en la altura máxima que puede alcanzar y luego comienza a caer, ¿sí? Bueno, ese punto en la altura máxima en donde puede alcanzar es el que estaría sobre el eje X. ¿Se entiende esto? Sí, profe. ¿Cómo separaríamos los términos de la multiplicidad? ¿Cómo separarían? Los términos. O sea, ¿viste que separaste con rosa o rojo es? Fíjate El X. que cada Ok. uno hay por, acá lo ves, acá que hay pores. Sí. Bueno, cada uno de estos es un factor. O sea, es como si fuera cada uno un número de una multiplicación. Entonces, si vos tenés acá, en este caso, ves que hay 2 paréntesis y además la X, tendrías 3 factores, entonces tendrías que encontrar 3 raíces. Si yo acá te hubiese agregado, no sé, 5X adelante y un por, ese 5X vendría a ser otro. O sea, siempre todo va a estar dividido con los por. ¿Se entiende? Y si hay uno. Ah, ok. Solo con los por. Claro. Aclaración, no es separar en términos, porque términos en sí tengo todo un solo término. Términos separamos en los más y en los menos. Lo que hacemos es separar los factores, por eso uso los por. ¿Sí? Ok. Y por otro lado, sí, siempre tengan en cuenta que muchas veces puede aparecer así entre paréntesis, como es este caso, o otras veces no aparece entre paréntesis, como es este de acá, ¿sí? Y además, sí, muchas veces tampoco puede aparecer el por, pero yo sé que si entre un paréntesis y otro no hay nada, es que hay un por. Lo mismo acá, si acá yo no tuviese el por, sé que entre una letra y un paréntesis siempre hay un por, o sea, se los pueden agregar ustedes si quieren, ¿sí? Bueno, vuelvo acá entonces a la parte de la multiplicidad ahora impar. Cuando la multiplicidad es impar, en vez de rebotar en el eje X, lo que va a pasar es que la gráfica de la función va a atravesar al eje X. Por ejemplo, es como si yo tirara, tenemos la superficie de un lago, ¿sí? Y yo tiro una piedra. ¿Qué pasa? Va a pasar de la parte aérea, o sea, donde estamos nosotros, va a atravesar la superficie del agua y posiblemente quede en el fondo, ¿no? O sea, atraviesa todo hacia abajo. Sería este caso de acá. Imagínense que acá tengo la piedra, la tiro y hace este recorrido. Acá tengo la superficie del agua, o sea, acá atraviesa el agua y queda en el fondo. ¿Se ve eso? Sí, sí. Y lo mismo podríamos pensarlo si yo tiro algo desde abajo del agua hacia arriba, ¿sí? Tendríamos que hacer demasiado fuerza, no me quiero meter con física, pero para que pueda atravesar la superficie del agua, porque eso va a ejercer cierta resistencia también. Pero bueno, podría pasar, ¿no? Que yo lo tire, atraviese la superficie del agua y siga al aire, ¿no? O hacia la superficie de la Tierra. Bueno, ahora bien, esto fue lo que estuvimos trabajando en la clase pasada. ¿Qué nos falta de todo lo que nos pedía la actividad? Bueno, llegamos hasta acá, hasta el punto C. Lo que nos falta determinar es ordenada al origen, ¿sí? Y conjuntos de positividad y negatividad y el gráfico. Vamos a buscar entonces la ordenada al origen, los conjuntos de positividad y negatividad, y por último, esperemos que nos dé hoy el tiempo, vamos a hacer el gráfico. Yo calculo que sí. Voy a pasar entonces a compartir. Primero, el Word. A ver. Ahí avísenme si ya están viendo el Word. Sí, se ve. Perfecto. A ver. Aguárdenme un poquito que no se me va de acá arriba. Ahí están ingresando otros compañeros más.
No sé por qué me queda la parte de la barra del Zoom arriba y no me deja ver a mí la barra de herramientas del Word. Ahora. Esperen, dejo de compartir pantalla y vuelvo a entrar. No sé por qué hace eso. A ver ahí si desaparece. Ahí está. Bueno, vamos a cambiar la vista. Ahí está. Vamos a aumentar un poco para que puedan ver bien ahí. Perfecto. Bueno, entonces, lo primero que vamos a hacer es, estamos trabajando con función polinómica, esta sería la parte 3 ya, ¿sí? Función polinómica, parte 3. Y vamos a copiar cómo había quedado nuestra función. La función decía f de x igual x al cuadrado por, esperen que voy a ver el archivo, x menos 1 elevado a la primera, x menos 1 elevado a la primera. Acuérdense que acá el 1 puede no aparecer, ¿sí? No es que es necesario que esté ahí. Y x más 2 elevado al cubo, ¿sí? Y por otro lado me voy a copiar, porque las voy a necesitar, las raíces que habíamos obtenido, ¿sí? Las raíces, ¿vieron que tenemos el conjunto de positividad y el conjunto de negatividad? Las podemos escribir como el conjunto de ceros. ¿Y quiénes serían? Las pongo entre llaves porque serían números puntuales, valores puntuales, ¿sí? En nuestro caso, las raíces nos habían dado 0, 1 y menos 2, ¿está bien? 0 de esta, 1 en esta y menos 2 en esta, ¿sí? Esas serían nuestras raíces. Y ahora lo que vamos a pasar a hacer es el punto D que nos pedía la ordenada al origen. Ordenada al origen. Ahí está. Bueno, básicamente la ordenada al origen se hace de igual forma que para el resto de las funciones. Nosotros, ¿cómo buscábamos la ordenada al origen de la función cuadrática o de la función lineal? ¿Cómo hacíamos para buscarla? Era el número que no tenía exponente. O sea, claro, si está escrito en forma polinómica, o sea, como una suma o resta, es el número que no tiene x, ¿sí? El problema es que ahora nosotros la función, fíjense que no la tengo escrita en forma polinómica. Entonces, por ejemplo, me aparecen dos números que no tienen x. Cuando la función está escrita así, en forma factorizada, vamos a aclarar eso acá. Cuando la función está escrita en forma factorizada, no podemos decir que la ordenada al origen es el término independiente porque no lo podemos determinar a simple vista, ¿sí? Porque no se puede determinar a simple vista. Entonces, lo que vamos a hacer es la clásica, como yo les había explicado de entrada, cómo calcular la ordenada al origen. Reemplazar a todas las x por 0 y resolver las cuentas. ¿Se acuerdan que yo les dije que siempre, si queremos buscar la ordenada al origen, reemplazamos las x por 0 y resolvemos cuentas? Sí, sí, sí. Bueno, hacemos eso. Reemplazamos la x por los ceros y resolvemos las cuentas. Bueno, vamos a pasar a realizar eso entonces. Acá en el lugar de la x, vamos a poner el 0. ¿Sí? Igual, y ahora empieza 0 al cuadrado. 0 al cuadrado. Por, otra vez viene la x, así que pondré otra vez el 0. Menos 1 elevado a la primera.
por, otra vez viene la x, así que otra vez el 0, más 2, y eso al cubo, ¿sí? Ahora resolvemos cuentas. Vamos a seguirlo acá. 0 al cuadrado es 0, ¿lo ven? Por, y acá en realidad, me dé lo que me dé, como está multiplicado por 0, ¿cuánto me va a dar todo esto? Sin importar qué resultado obtenga en el paréntesis. 0. 0, exactamente, ¿sí? O sea, más allá de lo que me diga el paréntesis, acá me va a dar menos 1, acá me va a dar 0 más 2, 2, al cubo me termina dando 8. Menos 1 por 8 me da menos 8, pero al multiplicarlo por 0, sigue siendo el 0, ¿sí? Así que la ordenada al origen la tenemos en 0. Fíjense que en este caso coincide incluso con una de las raíces. Y esto siempre va a pasar. Si nosotros tenemos que una raíz es el 0, la ordenada al origen también nos tiene que dar 0. Si no nos da 0 porque nos estamos mandando alguna en el medio, ¿sí? Y lo último que nos... O ¿Sí? sea, profe, siempre va a dar 0. No, O puede ser que no. la ordenada al origen puede ser que no dé 0. Por ejemplo, si vos en vez de tener esa función hubieses tenido esto, x menos 1 y x más 3 al cuadrado, ponele. ¿Sí? Te daban esta función. Entonces acá, cuando vos haces f de 0, ¿qué te queda? 0 menos 1, 0 más 3 al cuadrado. 0 menos 1 te da menos 1. Acá hay un por. 0 más 3 te da 3, y elevado al cuadrado te queda menos 1 por 9 y te termina dando menos 9. O sea, ¿en qué casos te va a dar 0? Si ya te dio una raíz 0, la ordenada al origen va a ser 0. ¿Sí? Ok. Y si no, cuando aparece como factor, viste que yo le puse algunos factores que tienen paréntesis y otros, por ejemplo, que aparecen de esta forma. La X solita sin ningún paréntesis. Cuando a vos te aparece la X solita sin ningún paréntesis, en ese caso también te va a dar 0, porque, o sea, cuando vos reemplaces ahí por el 0, te va a quedar 0 por cualquier cosa y eso es 0. ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende. Bueno. Vamos a continuar entonces por acá, que vamos a determinar los conjuntos de positividad y negatividad. ¿Qué usamos para determinar estos conjuntos? En la función lineal y en la cuadrática. ¿Se acuerdan que dibujábamos como una recta? ¿No? Y en esa recta ubicábamos alguno o algunos valores. ¿Se acuerdan a quiénes ubicábamos ahí? ¿No? Bueno, No. ubicábamos a las raíces. No, profe, ni idea. Ubicábamos a las raíces ordenadas de menor a mayor. Ubico a las raíces ordenadas de menor a mayor. ¿Por qué hago esto? Porque me voy a crear los intervalos, ¿sí? Entonces, nuestras raíces eran 0, 1 y menos 2. Ordenado de menor a mayor, tendría acá el menos 2, acá el 0, y acá supongamos que tendría el 1. ¿Está bien? ¿Hasta ahí vamos? Sí. Sí. Bien, hacia este lado tendría el menos infinito y hacia este el más infinito. Y ahora lo que hacía era separarme acá, ir armándome los distintos intervalos. ¿Se ve? En donde hay una raíz, voy separando. O sea, este va desde acá hasta esta raíz, después voy desde esta raíz hasta esta, desde esta hasta esta de acá, y por último desde el 1 hasta el más infinito. Fíjense que me quedaron 5 partes. 1, 2, 3, perdón, 4. Entonces vamos a copiar. ¿Cómo quedó eso? Quedó de menos infinito a menos 2. Ahí, ¿sí? Otro de menos 2 a 0. Otro de 0 a 1. Y el otro de 1 a más infinito. Ahí está, ¿sí? Bueno, ahora, ¿qué es lo que tenía que hacer acá? Buscar valores que estén
dentro de cada intervalo y reemplazarlos en la fórmula de la función. ¿En qué fórmula? En esta. ¿Sí? Siempre en la función original, en la que me dan en el ejercicio. Entonces, por ejemplo, ¿algún número que esté entre el menos infinito y el menos 2? Cualquier número cualquiera. Creo que casi todos los negativos, ¿no? Exacto. Podemos usar -3, por ejemplo, estaría acá adentro el -3. Sí. Sí, ponle menos 3. Exactamente. Muy bien, entonces podemos hacer f de -3. Esto es exactamente lo mismo que hicimos acá con el 0. O sea, en donde aparecen las x, nosotros acá pusimos 0. Acá pasa lo mismo. En donde aparezca la x de la función, pongo el -3. Entonces me dice x al cuadrado, ¿yo qué voy a poner? -3 al cuadrado. Agrego los paréntesis para que el cuadrado me afecte también al menos del número. Después me dice x menos 1, en el lugar de la x, voy a poner -3 menos 1. Y eso está elevado al cuadrado, ¿era también? No, a la primera. A la primera. Y después me decía x más 2, o sea que en el lugar de la x pongo -3 más 2, y eso queda elevado al cubo. ¿Se ve hasta ahí lo que hice? Sí. Profe, una duda. Sí. En los números que van desde el -2 al infinito puedes poner cualquiera, ¿no? Desde el menos infinito al -2, este conjunto me decís. Sí, sí. Claro, cualquier número más chiquito que -2. O sea, en la recta tendrían que estar ubicados de acá hacia atrás. Por ejemplo, -1 no, porque el -1 lo tendrías acá. ¿Se entiende? Sí, Pero sí. -3, -4, incluso pueden ser números con coma, pero bueno, siempre vamos, como no me interesa el número en sí, busco el más fácil para hacer las cuentas más sencillas posible. ¿Está? Ok. Ahora acá lo que nosotros tenemos que hacer, en realidad no me interesa tanto buscar el número, el resultado de todo esto, sino que me interesa el signo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá vemos que esto, al estar elevado al cuadrado, siempre si el exponente es un número par, el resultado tiene signo positivo. El primer, digamos, el primer factor. Acá tengo -3 menos 1 me da -4. Al estar elevado a algo impar, me va a quedar negativo. Y después, acá tengo -3 más 2 me da -1. También como el exponente es impar, me va a quedar negativo. Y ahora digo, más por menos, Menos. por otro menos, Más. me da positivo, así que esto forma parte del conjunto de positividad. Ven que ni me importa el resultado, el número, me importa el signo, nada más. ¿Sí? Vamos con este, de -2 a 0. Por ejemplo, puedo usar el -1. Entonces hago otra vez todo lo mismo. Me va a quedar -1 al cuadrado, -1, -1 a la primera, -1 más 2 al cubo. Acá, en estos lugares, es en donde yo tenía la x, ¿sí? Entonces en esos lugares es en donde pongo el número que elegí de este intervalo que tengo acá. Y ahora de vuelta, me fijo en resolver las cuentas para ver qué signo obtengo. Acá de vuelta, como estoy elevado a algo par, me va a dar positivo, ¿sí? Luego acá tengo -1 menos 1, me da -2. Está elevado a algo impar, me quedó negativo. -1 más 2 me da +1, así que ya al ser positivo eso no me importa el exponente, sigue siendo positivo. Más por menos, Menos. por otro más, Menos. menos, así que esto va a formar parte del conjunto de negatividad. De 0 a 1, algún número que esté acá adentro, podría usar el 0,5, por ejemplo, ¿sí? Puedo usar 0,1, cualquiera, que esté siempre dentro de ese intervalo. Entonces hago f de 0,5. De vuelta otra vez lo mismo, 0,5 al cuadrado por 0,5 menos 1 a la primera por 0,5 más 2 al cubo. Esto que estoy poniendo en verde, acuérdense,
que son los lugares en donde estaba la X. ¿Sí? Bueno, otra vez hacer las cuentas para ver qué signo tengo de resultado. Acá, chicos, yo las estoy haciendo rápido para poder llegar a terminar, aunque sea los conjuntos en la clase. Pero ustedes acá, si quieren, pueden poner todo esto tal cual en la calculadora, y el resultado que les den se fija el signo de adelante, ¿sí? Si el resultado me dio más 18, bueno, pongo el más, y listo. ¿Estamos? Acá esto me va a dar positivo por... Después tengo 0,5 menos 1, me da menos 0,5, elevado a algo impar, me queda negativo. Esto me da 2,5 positivo, así que positivo. Bueno, positivo por algo negativo, me da negativo. Por algo positivo, me da negativo. Esperen que lo vamos a escribir ahí. Termina siendo, entonces, negativo, por lo tanto, forma parte del conjunto de negatividad. Y acá, de 1 más infinito, podemos usar, por ejemplo, el 2, quedaría 2 al cuadrado, 2 menos 1 a la primera, y 2 más 2 al cubo. Esto es positivo y esto es positivo. Si hacen las cuentas, les va a dar todo positivo. Positivo por positivo por positivo, el resultado es positivo, por lo tanto, conjunto de positividad. ¿Sí? Una vez que ya determinamos acá quién es cada cosa, vamos a escribir conjunto de negatividad. ¿Qué tengo? Este y este. ¿Qué tengo acá? De menos 2 a 0. Unión, y el otro que tengo acá, de 0 a 1. Conjunto de positividad es este y este. ¿Qué tengo acá? De menos infinito a menos 2. Unión de 1 a más infinito. Y con eso termino de determinar los conjuntos. Bueno, ahí dejé de compartir pantalla. Vamos a cerrar acá la clase, ¿sí? La semana que viene vemos cómo hacer el gráfico, que es lo único que faltaría. Si quieren pueden ir adelantando esto en la actividad, así la clase que viene me pueden consultarlo. Hablo con Laura y cualquier cosa, si modifico el horario, siempre lo aviso por el Classroom, ¿sí? Y si no, los espero el martes a las 8. El martes no, Sí, es profe. feriado, perdón, así que el martes no nos vemos. Directamente el miércoles nos vemos. Bueno, chicos, cuídense mucho. Un cariño grande. Chao, profe. Chao. Chao, Nos vemos, profe. Hasta luego. Que tenga buen Chao. día.